Imagínate cadenas pesadas, oscuras y oxidadas aprisionando tu corazón. Estas cadenas no solo son visibles, sino que también se sienten profundamente en tu alma. Te mantienen cautivo, impidiéndote experimentar verdadera alegría y paz. Cada día, estas cadenas se vuelven más pesadas, robándote momentos de felicidad. Este es el peso del rencor, una carga pesada que llevamos cuando nos negamos a soltar las heridas del pasado. Nos aferramos a ellas, pensando que de alguna manera nos protegerán. Nos mantiene atados al dolor, impidiéndonos avanzar. Cada paso se vuelve una lucha, cada día una batalla contra el peso del rencor. El rencor es como un veneno que bebemos todos los días, esperando que lastime a la persona que nos hizo daño, pero en realidad solo nos estamos envenenando a nosotros mismos. Pero la verdad es que solo nos lastima a nosotros mismos. Nos miramos al espejo y vemos el reflejo de nuestro propio sufrimiento. Se pudre dentro de nosotros, afectando nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro bienestar general. El rencor se infiltra en cada aspecto de nuestras vidas. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor, incapaces de liberarnos. Pero hay esperanza, siempre hay una salida, una luz al final del túnel. Así como las cadenas se pueden romper, el agarre del rencor se puede aflojar. Podemos encontrar la fuerza para liberarnos. La clave está en el poder transformador del perdón. Perdonar no es olvidar, sino liberar el peso que llevamos. Es un viaje que requiere valentía, compasión y la voluntad de liberar el dolor que nos ata. Al final, el perdón nos libera y nos permite vivir plenamente. Juan conocía el peso del rencor muy bien. Desde el momento en que fue traicionado, su vida cambió drásticamente. 10 largos años cargó con la amargura de la traición. Cada día era una lucha constante contra los recuerdos dolorosos. Su comportamiento, antes alegre, fue reemplazado por un ceño fruncido perpetuo. La chispa en sus ojos se apagó, dejando solo una sombra de lo que una vez fue. La risa, antes una visitante frecuente, se convirtió en un recuerdo lejano. Las fotos de tiempos felices solo servían para recordarle lo que había perdido. Un socio de negocios lo había engañado, dejándolo arruinado financieramente y con cicatrices emocionales. La traición fue un golpe del que nunca se recuperó. La injusticia lo carcomía, envenenando sus pensamientos y relaciones. Cada interacción estaba teñida de desconfianza y amargura. Se alejó de sus seres queridos, rechazando a cualquiera que intentara acercarse. Su salud se deterioró. La soledad se convirtió en su única compañía. Sufría de insomnio, su estómago perpetuamente hecho un nudo. Las noches eran interminables, llenas de pensamientos tortuosos. El resentimiento al que se aferraba se había manifestado físicamente, un recordatorio constante del pasado del que no podía escapar. Cada dolor era un eco de su sufrimiento interno. Juan estaba atrapado en una prisión de su propia creación, las rejas forjadas por su propia falta de voluntad para perdonar. La libertad parecía un sueño inalcanzable. Era un prisionero de su pasado, su futuro rehén de las cadenas del resentimiento. Cada paso que daba estaba marcado por el peso de su propia amargura. Un domingo por la mañana, Juan aceptó a regañadientes asistir a un servicio religioso con un amigo. No era un hombre particularmente religioso, pero algo en la insistencia de su amigo lo hizo ceder. El mensaje, simple pero profundo, resonó en lo más profundo de su ser. Mientras escuchaba, sintió que cada palabra estaba dirigida directamente a él. El pastor habló del perdón, citando Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Estas palabras, aunque familiares, adquirieron un nuevo significado para Juan. Las palabras tocaron una fibra sensible dentro de Juan. Sintió una mezcla de emociones que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que había estado albergando ira y resentimiento, no solo hacia su ex socio comercial, sino también hacia sí mismo. Estos sentimientos negativos lo habían estado consumiendo lentamente. El peso de su rencor de repente se sintió insoportable. Era como si una carga invisible se hubiera vuelto tangible, aplastándolo. Se dio cuenta de que el perdón no se trataba de aprobar el mal que le habían hecho. No se trataba de olvidar, sino de encontrar paz dentro de sí mismo. Se trataba de liberarse del yugo del pasado, dejar ir el dolor y la amargura que lo habían mantenido prisionero. Se trataba de elegir seguir adelante, no con amargura e ira, sino con esperanza y sanación. Juan sintió una nueva claridad y propósito. El perdón, comprendió,
no era una señal de debilidad, sino un testimonio de su fuerza y resistencia. Era un acto de valentía, un paso hacia una vida más plena y libre. El camino hacia el perdón es profundamente personal, pero hay pasos que todos podemos tomar para emprender este camino de sanación. Primero, reconoce el dolor. Permítete sentir la herida y la ira. Reprimir tus emociones solo prolongará el proceso de curación. Luego, elige perdonar. Toma una decisión consciente de perdonar. Esto no significa olvidar o condonar la ofensa. Significa liberar el control que tienes sobre ti. Después, empatiza. Trata de ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. Esto no excusa sus acciones, pero puede ayudarte a comprender sus motivaciones. Finalmente, deja ir el resultado. No puedes controlar las acciones o disculpas de la otra persona. El perdón se trata de liberar tu propia necesidad de retribución. Recuerda, el perdón es un proceso, no un solo evento. Puede haber retrocesos y momentos de ira. Sé paciente contigo mismo y sigue adelante. Abrazando el perdón, abrazando la libertad. A medida que Juan comenzó a practicar el perdón, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Las cadenas del resentimiento que lo habían atado durante tanto tiempo comenzaron a aflojar su agarre. Empezó a dormir mejor, recuperó el apetito y reapareció un destello de su antiguo yo alegre. Se dio cuenta de que el perdón no es para quien te lastimó, es para liberarte a ti mismo. Entendió que al aferrarse al dolor, solo se estaba lastimando a sí mismo. Al elegir perdonar, estaba eligiendo sanar y recuperar su vida. Sus relaciones comenzaron a sanar. Se reconectó con seres queridos que había alejado, permitiéndose experimentar la alegría de la conexión una vez más. Los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaron a derrumbarse, reemplazados por puentes de comprensión y compasión. La llave de tu futuro. Perdonar a quienes nos han lastimado no es fácil. Requiere coraje, vulnerabilidad y la voluntad de soltar el dolor que nos ata. Pero las recompensas son inconmensurables. Cuando elegimos perdonar, nos liberamos de las cadenas del resentimiento. Nos abrimos a la sanación, la paz y la posibilidad de un futuro más brillante. El resentimiento te ata al pasado, el perdón abre las puertas al futuro. Al liberar la amargura y la ira, creamos espacio para que el amor, la compasión y la alegría entren en nuestras vidas. Recuperamos nuestro poder, ya no definidos por las acciones de los demás, sino por nuestra propia capacidad de gracia y perdón. Un viaje que vale la pena emprender. El perdón es un viaje, no un destino. Es un proceso de sanación y crecimiento que requiere tiempo y esfuerzo. Habrá días en que el dolor resurja, cuando la ira y el resentimiento amenacen con arrastrarte de vuelta a la oscuridad. Pero recuerda, no estás solo, apóyate en tu fe, busca el apoyo de tus seres queridos y sé amable contigo mismo. Cada paso que das hacia el perdón es una victoria, un testimonio de tu fuerza y resistencia, y a medida que continúes en este viaje, descubrirás que el perdón no se trata solo de liberarte del pasado, sino también de abrazar las infinitas posibilidades del futuro. ¿Estás listo para ser libre? El poder de perdonar reside dentro de cada uno de nosotros. Es una elección que hacemos, una decisión de liberarnos de las cadenas del resentimiento y entrar en la luz de la sanación y la libertad. Si estás listo para dejar ir el pasado, para abrazar el perdón y recuperar tu vida, decláralo al mundo. Escribe libre en los comentarios a continuación. Que este sea tu primer paso hacia un futuro lleno de paz, alegría y liberación.